El fantasma errante. Vámonos con más relatos. Ya tenemos aquí a Pedro. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos escuchas, Pedro? Desde California. Perfecto, nos da gusto saludarte. ¿Ya habías hablado antes? Sí, ya había hablado. Ah, muy bien. ¿Y hoy qué nos quieres contar? Es algo similar sobre el tema que están conversando hoy. Sí. Son relatos cortos, tengo como 3, pero son bien cortos. A ver, adelante, escuchamos. El primero es donde vive mi mamá. Hace tiempo empecé a notar cuando la vengo a visitar que la otra vez me quedé estudiando en la madrugada y noté que de la esquina de la sala hacia el comedor se me quedaba viendo a alguien, sentí una mirada y volteé y miré como la cabeza de una persona pequeña y luego se escondió. Y no le tomé importancia, pero se sentía una energía, ¿no? Sí. Y de ahí le comenté a mi mamá y dice que seguido se ve una sombra que pasa por la sala o por la cocina, pero no les hace nada, ni les mueve, ni hace ruido, ni les mueve nada de eso. Y un sobrino mío que vino de Texas hace una semana, estábamos desayunando y le dijo a mi mamá que había visto una sombra, y le dijo a mi mamá, no, eran los niños, pero estaban dormidos, ¿no? Le dijo para que no se asustara, pero él como que se le quedó la espina y se empezó como a paniquear y no andaba a gusto. Y mi abuelito también, que está aquí de vacaciones, en la noche dice que alcanza a ver una sombra que se pasea por la sala, la cocina, y es lo que se anda manifestando en la casa de mi mamá. ¿Esto tiene mucho tiempo que sucede? Sí, dice mi mamá que desde que se mudó a donde vivo, como hace 4 años, se le sigue apareciendo. Yo apenas lo empecé a notar hace como unos meses. Ok. ¿Y a ella le da miedo o no? No le da miedo, ni yo he sentido miedo, solamente siento miedo como en la madrugada a ciertas horas cuando me he quedado a dormir aquí, que tengo que ir a trabajar, porque yo manejo un camión y madrugo 3, 4 de la mañana, y esas horas, a veces, no todo el tiempo, ¿verdad? De repente cuando voy en la sala siento como una presencia y prefiero alusar con mi teléfono para sentirme un poco más tranquilo. Ok. Vaya. ¿Y cuál es la siguiente experiencia? La siguiente experiencia es de cuando estábamos chiquitos, cuando yo estaba chico. Nosotros nos habíamos mudado a unos apartamentos que estábamos, como quien dice, vecinos a un panteón. Y una noche mi mamá había salido de trabajar y cuenta que esa noche había mucha neblina y ella no conocía el área muy bien, así que del transcurso del trabajo hacia la casa, ella pasó por un lugar y miró unos portones y dijo que en los portones vio a una muchacha envuelta en una cobija con sus manos cruzadas sobre el pecho y que nomás se miraba como desorientada, viendo para los lados y en el portón, ¿no? Afuera del portón. Y ella le dijo a mi papá, oye, fíjate que miré tal persona así. Y pocos días después le tocó pasar por ahí y se dio cuenta que era un panteón. Pero cuando vio a esa muchacha ahí parada desorientada, no sabía que era un panteón porque había mucha neblina y no se alcanzaba a ver y no conocía el área muy bien. O una aparición de una mujer que ya había fallecido. Sí, es lo que pensamos. Vaya. Ok, es que en los cementerios, aunque en casos ya haya otras construcciones, pues ahí sigue la manifestación, ¿no? De ahí que se dice que los panteones son epicentros de actividad paranormal. Sí. Y el otro relato que me acordé, no sé si pueda o Sí, ya claro. estamos cortando. No, sí, El adelante. otro relato que me acordé, hace rato contó un señor, creo que su hijo se había quitado la vida, ¿no? Sí. La pareja de mi mamá, él tiene un sobrino que hace unos meses se quitó la vida. Sí. Y me acordé que el señor había dicho que su hijo a él no le dijo, oh, me voy a matar, nada de eso. Me estaba contando la suegra de mi mamá que su nieto, antes de quitarse la vida, él nomás empezó a dar como
señales raras, ¿no? Como que cuídame a mi hija, si algo me llega a pasar, quiero que la cuides como me cuidabas a mí, cositas así. Y ya a ese día en la tarde se dieron cuenta que se había ahorcado en el baño. Pero unos sobrinos de la pareja de mi mamá, que son chicos, cuentan que lo ven en la escalera por el cuarto de donde él se había quitado la vida. Oye, la relación que escuchaste hace ratito de nuestro amigo que contó, ¿verdad? De su hermano que también se quitó la vida, y el caso que nos estás comentando, hechos trágicos, y que ahí se queda una impregnación energética. Sí. Sí, y no recuerdo muy bien si la señora me había comentado que la otra vez sintió como que por atrás le llegaron y le dieron un abrazo o le tocaron el pelo. Pero yo como que tengo una duda cuando digo eso. Muchos dicen que cuando se suicidan, pues no entran al cielo, ¿no? O es algo que no es del agrado de Dios. Entonces, ¿crees que las manifestaciones que se quedan después de que se quitan la vida, crees que sean ellos o sean entes queriéndose aprovechar de la situación? Bueno, lo cierto es que también se dice que las personas que fallecen de esta manera no siguen un proceso para trascender normal, sino que es más tardado precisamente por la manera en la que fallecieron. Pero también que aunque se haya más tardado, sí pueden llegar a ese punto de trascendencia. O que eso sí se puede llegar a entrar al cielo, como le dicen. Sí, pero es más difícil, o sea, más tardado. Ok, ya entendí. Ok. Sí, no, y esos eran los relatos que tenía cortitos. Ok, Pedro, pues nos da mucho gusto que te hayas reportado 3 experiencias que ya se quedaron aquí como testimonio. Sí, buenas noches y saludos para todos. Adiós. Gracias, amigo. Saludos, Pedro. A todos los amigos que nos escuchan también en California, les mandamos un fuerte abrazo. Sí, y bueno, con respecto al tema de hoy, fíjense que más o menos esto tendrá como aproximadamente unos 4 o 5 años atrás. Cuando nosotros estamos en la Ciudad de México, la familia de mi esposo hizo una reunión y pues la familia de mi esposo es bastante grande. Entonces, la abuelita de mi esposo, que ya falleció, vivía ahí por el metro Indios Verdes. Entonces, pues llegó gente de Chicago, gente que estaba en Canadá, gente de aquí de México, se juntó toda la familia, ¿no? Mucha familia. Ok. Y pues nosotros, aunque vivíamos en la Ciudad de México, pues en la delegación Miguel Hidalgo, ya era tarde, nos dice la abuelita de mi esposo, no se vayan porque la niña está pequeñita, quédense en casa de Rosa. Y nos quedaba más cerquita irnos a casa de la tía de mi esposo, ahí en Ecatepec. Pues ahí en corto, en un lugar que más o menos se llaman Los Caracoles, algo así, no recuerdo muy bien el nombre. Pero le dice la tía, no hijo, no te quedes en casa de tu prima, quédate conmigo. Nos quedamos en casa de la señora y pues yo sí había escuchado de la explosión de San Juanico, pero obviamente yo no nací en Ciudad de México, entonces no sabía en dónde estaba ese lugar. Nos acostamos a dormir con mi esposo, llegamos a la casa de la señora, con la señora nos acostamos a dormir, todo en santa paz para nosotros, y ya en la madrugada, no sé, eran como 4 o 5 de la mañana, cuando escuchamos unos gritos de angustia desesperante, muy angustiosos, muy desesperantes, muy como de mucho dolor, y nosotros pensamos, mi esposo me dijo, oye, párate, están asaltando a alguien, y le digo, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y me dice, no, ya olvídalo, sigue durmiendo. Pero sí me acuerdo que mi esposo sí se levantó y estaba viendo por la ventana y me dijo que no vio nada, pero que sí escuchó. Yo lo escuchó, sentimos feo, obviamente, pero pues mi sueño era más, ¿no? O sea, yo
soy la última a la que le deben de pedir ayuda en las noches, porque yo me duermo y me cuesta mucho trabajo despertar o como ponerme así al 100, ¿no? Pero sí escuché esos gritos de dolor, así un dolor lacerante se escuchaba el grito. Pero total, no pasó a mayores, no le di yo más importancia, pues porque tenía sueño y mi esposo sí se espabiló y estuvo checando y no vio nada. En la mañana, ya que nos despertamos para reunirnos todos e irnos a desayunar otra vez a la casa de la abuelita de mi esposo, en el camino mi esposo le iba platicando a doña Rosy, su tía, lo que habíamos escuchado, te digo, 4 o 5 de la mañana, y entonces la tía de mi esposo le dijo, mira Luis, lo que ustedes escucharon no fue ningún asalto, no fue nada de ese tipo de cosas, sino acuérdate, hijo, que aquí en San Juanico fue donde fue la explosión del gas. Yo me salvé así por pelito de rana calva, porque salí corriendo con tus primas y pudimos subirnos a una micro y nos alejamos, pero sí terminamos pues con ciertos daños, no fueron tan mayores, pero sí hubieron daños. Y lo que tú escuchaste pues fue ese ruido de angustia, pues son las almas que andan en pena aquí. Y la verdad, Nachito, ahí sí sentí el miedo, y créeme que en las próximas fiestas que habían en casa de la familia de mi esposo y nos decían, te quedas en casa de la tía de Luis, ahí se quedan a descansar. Mira, yo prefería manejar hasta llegar a mi casa y no quedarme ahí en la casa de la señora Rosy, porque se escuchaba, y yo no sé si hasta la fecha, pero te digo, eso fue hace 4 o 5 años y no creo que haya cambiado la situación. Pienso que fue tanto el dolor que sufrieron las personas en ese desastre, que quedó impregnado como, pues no sé si sean huellas, de los espíritus que están ahí, que se quedaron ahí clavados y no han podido trascender, no sé qué sea, pero hasta la fecha yo creo que sí se sigue manifestando ese tipo de cosas. No creo que sea un terror de miedo, yo creo que más bien es un terror de angustia, de saber que ahí los que lo vimos por televisión, era una angustia muy fuerte, fue un dolor físico muy fuerte y un dolor emocional para tantas familias que perdieron la vida ahí, y yo creo que eso es lo que quedó ahí marcado y se sigue escuchando. José Martínez. Bienvenido, hace ratito estabas en el transporte, pero ya estás en casita y vamos a escucharte. Sí, ya estoy. Sí, claro. ¿Desde dónde nos hablas? Desde Cuautitlán Izcalli. En el Estado de México. Y te escuchamos, a ver, platícanos. Mira, lo que pasa que hace mucho tiempo hacían bailes allá en lo que es Huixquilucan. Sí. Y los bailes terminaban 3 o 4 de la mañana. Y pues ya uno pues siempre iba, pero una vez me pasó que iba en mi carro y de regreso eran como 3:30 de la mañana y vi una muchacha que iba caminando y yo dije, caray, esas chavas a lo mejor se enojó con su esposo, con su novio, a lo mejor ha de venir del baile, le voy a echar un aventón, pero dije no, porque pues cómo está la inseguridad, pues cómo vivimos en la seguridad y qué tal si me quitan mi carro, me asaltan, y me dio miedo, ¿no? Y si me seguí, pero haga de cuenta que yo pasaba y volví a pasar por el mismo lugar y la muchacha seguía ahí. Entonces dije, no, me voy a armar de valor y le voy a decir que para dónde va, pero voy a bajar la ventanilla rápido para decirle para dónde va o qué le pasó, para darme ese valor. Pero cuando yo regresé la última vez, ya no encontré a nadie, ya no había nada, y pues sí me espanté y dije, caray, pues, y vi el reloj de repente y eran 3:30 de la madrugada y no avanzaba el reloj, y pues yo lo veía en el estéreo de mi carro, y yo veía y no pasaba, y yo dije, bueno, pues, y empecé a seguirme, y más adelante me la encuentro, pero sí me entró ese miedo y dije, ¿le bajo la ventanilla o no le bajo la ventanilla? Pero más adelante me la encuentro
Y dije, no, pues esto ya no es normal, ¿no? Porque pues yo dije, pues si estaba allá atrás y el carro vengo a 40, 60 por carro, pues ¿cómo va a ser posible que ella esté adelante de mí, ¿no? O sea, más a tiempo. Y ya no me quise regresar, pero me quedé con esa duda dije, ¿será o no será? ¿O será cosa mala o será cosa buena? Pero me quedé con esa duda. Y después, en otro tiempo después, como en un mes volvieron a hacer un baile por ahí y fui, pero me quedé con esa duda. Dije, la voy a encontrar, pero jamás la he volvido a ver, ni tampoco saber nada de ella, pero pues no sé si es una persona buena o mala, y pues ese relato yo se los quería compartir con ustedes. Sí, que no es algo normal, ¿no? Una chica, 3 de la mañana, 4, plena madrugada, que ande solita. Uh-huh. Y que de repente en cierto momento sentiste que desapareció, ¿no? Sí, y que apareciera más adelante, y pues dice, ¿cómo es posible, no? Que desaparezca, y que pues el carro va a 40, 60, y porque no iba muy fuerte, y que la encuentre más adelante, ¿no? O sea, era imposible. Ahora, pues, tomado, pues no tomo, tengo mucho tiempo que no tomo, y pues sí se me hizo muy raro, y quería compartir esa experiencia, que a lo mejor a algunos les ha pasado así, ¿no? Claro, y en muchas ocasiones hemos platicado de estas apariciones de mujeres que Ajá. le sucede a los trasnochadores. Y Ajá, lo bueno sí, que ¿no? Y también contigo no pasó a más. No, y qué bueno, ¿no? Y también, pues ahorita que también luego mucha gente, que también me pasó una cosa muy curiosa, que mucha gente ahorita, la gente que es devoto a la Virgen de Guadalupe, mucha gente viene de muchos pueblos y andan caminando, ¿no? Y vienen en peregrinación, se les nombra peregrinación, a la basílica vienen de lejos, y viene mucha gente de Puebla, Veracruz y todo eso, pero mucha gente pues viene a lo de a la villa, ¿no? Para lo del 12 de diciembre o antes, que ya es temporada. Y también una vez a mí me pasó, perdón, ya me estoy saliendo del contexto, me pasó que vi muchas personas, pero me decían, no, es que cada año es así, pero como le decía, con lo de la chica, pues sí me asombró, porque ella la encontré adelante y yo me seguí, y más adelante ella ya estaba. ¿Cómo le hizo para llegar más adelante, no? ¿Quién sabe? Sí. Es el misterio. Sí, no, o sea, y más que nada, pues no es normal, ¿no? Que dices, bueno, pues si yo voy en mi carro corriendo, pues no puede, ¿no? Y más adelante, y el reloj no caminaba cuando yo veía que eran 3:30 de la mañana, y me asomaba y no avanzaba el reloj, y yo, pues sí me llegó el momento que empecé a trasudar, y sí sentí un poco de miedo, y pues quería compartir este relato con todos ustedes y felicitarlos por su programa. Nosotros agradecemos que estés aquí, que hayas platicado tu experiencia, que siempre sucede que alguien se identifica con lo que van contando. Te mandamos un abrazo. Quiero mandar un saludo a todos, a toda la comunidad, y que pasen muy buenas noches. Voy a contar un relato pequeño que me sucedió. Va a ser 3 años de eso, pero bueno, el relato es el siguiente. Acá en parte de Guadalajara hay una colonia, la Constitución, colonias pues muy famosas de aquí, ya muy viejas. Yo no trabajo en el ramo del zapato, entonces a la hora de la comida nos juntábamos todos los compañeros, juntábamos nuestras comidas y empezábamos ahí a echar tacos ahí surtidos de todos los que juntábamos ahí la comida. Sí. Entonces iba a ser para fecha de Halloween. Entonces una de mis compañeras tenía la aplicación de Snapchat, y había supongo yo que fue por temporada, que al momento de enfocar la cara de alguien con el teléfono, la aplicación pintaba una calaverita en el rostro de la persona a la que enfocabas. Entonces estaban ahí jugando mis compañeros, y mi compañera me quiso enfocar a mí, pero yo le decía que no, le digo, no, yo no quiero, pero yo veía pues cómo estaban ahí jugando. Y estábamos sentados, ella estaba parada, pues tratando de enfocarnos a cada uno de nosotros. Yo estaba sentado, pues es una silla de un comedor normal,
Entonces yo era el único que no quería y ahí veían la carita de cada quien, de quien se le enfocaba. Se veía así su calaquita. Y al momento de que quiso enfocarme a mí, porque me dijo, no seas payaso, ándale, déjate, te apunto a ti. Yo le dije que no, pero al momento de hacerlo, yo me quise mover, pero no dejé de ver el teléfono. Y a un costado mío, capturó una cara pequeña, una calaverita a un costado mío. Supongo yo de que era un niño, de un infante, porque estaba muy pequeño. Yo estaba sentado a la altura de una silla normal y capturó el rostro, supongamos que a la altura de mi codo, teniendo la mano abajo. Entonces yo vi y se me heló la sangre. Claro. Y todos voltearon y dicen, mira, ¿sí vieron? Asombrados. Pero yo sí me asusté, sentí así como si me hubieran dejado caer un balde de agua helada. Muy feo, y se empezó a sentir una sensación así entre todos, y un ambiente así bien tenso, y todos bien sorprendidos, y mira, ¿sí vieron? Pero yo sí me empecé a poner un poco nervioso. Y pues no, hombre, ya como que a todos les cayó el 20. Yo vi perfectamente cuando capturó el rostro así junto a mí. Incluso yo volteé a mi lado derecho y le dije, ¿qué quieres? Vete de aquí. Unos se rieron, pero otros sí se sorprendieron. Y el caso es de que se puso ahí bien tenso, bien confuso, unos alegando, otros riéndose. Pero sí fue algo muy desagradable. Bueno, no se me olvida, este es mi relato. Muchas gracias a todos y buenas noches. Saludos desde Guadalajara. Ok, mi querido Caín Salazar dice, Dios me libró de ese terror. Sí, aquí recordando este episodio que nos narrabas, mi querido amigo. A ver, platícanos. Mire, hace como alrededor de 3 años, yo tenía un primo hermano. Él vivía en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues, por el tipo de ambiente que está allá, delincuencia, no sé cómo llamarlo, pues desgraciadamente a él lo desvivieron. ¿Se puede llamar así? Sí. Ok, a él lo desvivieron. Pues ya pasa todo lo que tiene que pasar, ¿no? Todo lo que es pues el traslado de él para acá, y pasa todo eso. Estamos ¿cómo se le llama? ¿Velándolo? ¿Se lo puede llamar? Sí. Estamos velando el cuerpo. Llega el día donde pues, tenemos que ir a sepultarlo. Uh-huh. Cuando llegan los jóvenes del personal de la funeraria, yo estoy al lado del féretro. Todavía tenía la puertita, pues la de la parte de arriba abierta para estarlo viendo, ¿no? El joven de la funeraria se dirige conmigo y me pregunta, oiga, dentro del ataúd hay unas moscas. Uh-huh. ¿Cómo ve? ¿Quiere que la saquemos o quiere que se queden ahí o qué? Pues obviamente yo le dije que me gustaría que la sacara, ¿no? Se puede, ábrala y sáquela. El joven muy atento hizo su trabajo, abrió el cristal, lo levantó y sacó esas mosquitas. Y yo a lo que voy es de que al momento de que abren la caja, el cuerpo pues despide un aroma, ¿no? Un olorcito. Sí, claro. No era nada desagradable, que diga, no, es que olía mal o algo así, no, para nada. Era un aroma así como, ¿cómo le podría llamar? Como cuando uno se pone unos guantes de piel, de cuero, así como le llaman, de baqueta, algo así. Así olía más o menos. Uh-huh. Bueno, pues yo dije, a lo mejor este por el tiempo que tiene ya el cuerpo aquí, no, o sea, no era nada desagradable, no, mentiría. Pasa el tiempo, vamos, lo sepultamos, y mi duda es que de repente, cuando yo estoy en el trabajo, estoy en mi otro trabajo, porque trabajo de día y trabajo de noche, estoy así pensando, o en mi tiempo de descanso, me llega ese aroma. Muy, muy, muy marcado lo tengo, ese aroma que llega. Sí. Y a veces hasta me pongo a platicar, o sea, le digo, hermano, eres tú, ¿verdad? Y de un tiempo para acá, Gina, Nachito, sí, amigo. de un tiempo para acá,
he tenido ciertas, ¿cómo se le puede llamar? El otro día los escuchaba. Sí. Los escuchaba porque pues no me lo pierdo el programa. Gracias. Ya sea en vivo o lo descargo y al siguiente lo escucho. Y escuchaba esto del tercer ojo. Ujú. Sí. Escuchaba una persona, un especialista, que comentaba que hay unas personas que no tienen del todo abierto el tercer ojo. Y muchas veces por el rabillo del ojo uno ve sombras, uno ve así cositas, y cuando voltea ya no está. Ujú. Y escuché con ustedes que era porque no tenían bien abierto el tercer ojo, algo así entendí. Sí. Y a raíz de eso para acá, llena Nachito, me pasa muy seguido eso. No. Escucho muchos ruidos, veo sombras, me han llegado, no sé cómo se le llaman aquí, de repente me acuerdo de ciertas personas que ya no están aquí en este plano, me empieza a agitar mucho, se me va el aire, así como... Ha llegado un momento en que bueno, yo pienso que te digo, mi primo hermano, porque cuando se me viene eso así, es así como que me desespero, me agito mucho, se me viene mucho a la mente. Y yo le dije, dime en qué te ayudo, dime en qué te puedo dar, qué necesitas. Se me vienen imágenes a la mente de él, de su mamá, que es mi tía, así. Y no nada más con ella, con mucha gente me ha pasado. No es algo que me asusta, la verdad no me asusta. Porque Ok. de repente veo así cosas, veo sombras, a veces estoy en el trabajo y veo personas y volteo que ya no están. Me ha tocado verlos así, o sea, como si fuera una persona física. No, les digo, no me asusta, la verdad no me asusta, pero sí me gusta ese tipo de situación. Que a raíz de esto de que pasó con mi primo hermano, me empezó a suceder todo ese tipo de cosas. O sea, Mi duda es, perdón, lo tienes muy claro que a partir de ahí es que sucede lo que has vivido. bueno, anteriormente ya me pasaba. Muchísimo tiempo atrás he escuchado cosas, he mirado así cosas, pero a raíz de ahí, yo lo tengo bien marcado, a raíz de ahí como que se presentó más, como que ya entiendo más, o sea, estoy así mirando por encima, así estoy mirando para frente, estoy platicando con alguien y veo que alguien pasó a un lado mío, o veo que pasa alguien atrás de la persona, o simplemente con verle la cara hacia la persona, he podido descifrar cosas. Yo estaba platicando con una persona y le digo, oye, tú traes muchos problemas, tú traes un apuro muy grande. No, para nada, sí, tú traes algo, y en la plática empezó a llorar. Y me empezó a platicar, sí, es que sabes qué, y traigo este problema y así. O sea, ese tipo de cositas. Ok. No lo tengo así muy bien despierto, se puede decir en sentido, no sé cómo llamarlo, pero sí me pasa muy seguido. ¿Pero es algo que te inquieta, te incomoda? No, para nada, al contrario. Ok. ¿Te gusta? La verdad sí me gustaría, pues no sé, o sea, me he metido al internet, pero ya ves que ahorita en la actualidad todo sale en internet. Sí. Varios tipos de ejercicios para eso del tercer ojo, para todo ese tipo de cosas, ese tipo de manifestaciones que a mí me pasan, porque pues me ha pasado, yo pienso que son tanto buenas como malas, porque les digo, de repente me llega el aroma ese que prendía el ataúd de mi primo hermano. De repente me llegan aromas éticos. Yo tengo entendido que cuando es un aroma así mal, baja la temperatura, es porque es un ser de bajo astral. A veces huele a flores, a veces huele así, y tengo entendido que cuando es algo pues que no es en realidad malo, ¿me explico? Pero sí me gustaría, no sé, algún consejo, algo que pueda hacer, algo. Digo, no me asusto, pero yo siento que puedo ayudar a las personas al yo poder hacer eso bien, pues. Pero la pregunta concreta para el maestro, ¿cuál era? ¿Cómo le puedo hacer híjole, caray, soy algo nervioso. O sea, ¿te gustaría desarrollarlo más? ¿Perdón? ¿Te gusta? Sí, algo para desarrollarlo, algo, ¿qué puedo hacer? Ok. ¿Qué puedo leer? No sé, ¿qué consejo me daría? Te digo, yo siento que yo puedo ayudar a la gente a yo fortalecer un poquito más el sentido que tengo.
Ok, cuéntanos. Bueno, Nachito, les voy a contar algo que no sé si sea paranormal, pero sí algo chistoso. Bueno, tengo una hija que también es enfermera y un tiempo estuvo trabajando igual en el psiquiátrico. Entonces una noche, bueno, ahí los de noche descansan como una hora y media, les toca a cada uno, se van rolando. Entonces ella en su descanso, pues se fue a una habitación especial para eso. Ujú. Y no tiene puerta esa habitación, está así. O más bien sí tiene puerta, pero no tiene seguro. Y bueno, dice que estaba dormida, bien dormida, y de repente empezó a soñar que estaba forcejeando con una paciente que Sí. intentaba ahorcarla a ella. Y pidió ayuda, llegaron otras compañeras y les costó trabajo someter a la paciente, pero finalmente la sometieron. En eso se despierta Sí. y ve frente a ella, ahí pegada a su cama, viéndola muy fijo a esa paciente. Dice que sintió Uy, sí. horrible, Porque la que tenía de ya, repente la tenía a su merced ahí. despierta. Sí, se despertó de repente y bien asustada, ¿no? Dice, ya no me volví a quedar ahí. Jamás, dice, me doy mi dormitada como los gallos. Y no, ya mejor cambió de lugar, ya no está en el psiquiátrico, Ah, porque ok. al final no le gustó mucho. No, es Ajá. fuerte, hay que tener pues temple para estar ahí, ¿no? Claro, sí. Bueno, ese es uno, muy Ok. cortito ese. Sí, sí estuvo Y bien. luego otro muy extraño, no sé si es un mensajero. Me parece que ayer hablaban de los mensajeros o antier, no me acuerdo ya. Ujú. O sea, ya estoy confundida en los tiempos de los que hablaban. Sí, amiga. Bueno, le pasó a uno de mis hermanos. Ellos tenían 4 años ya de casados sin tener familia, nomás no podían. Entonces un día mi cuñada le dice a mi hermano, dice, te voy a decir los sueños que he tenido. Dice, hace tiempo que he estado soñando que una persona me dice que mientras tú, o sea, mi hermano, mientras tú, dice, no te concilies con la naturaleza, con los animalitos, no vamos a tener familia. Y pues así pasó, pasaron los días y todo, y una noche que estaba haciendo frío y lloviendo muy duro, ya casi para cerrar, él tenía ahí un negocio, es arquitecto, y ya para cerrar ahí su negocio, dice que vio a un gatito, porque a él no le gustaban los gatos, para nada. Entonces en la puerta de su negocio, que ya estaba a punto de cerrar, vio un gatito todo asustado, mojado, correteado por los perros, y así. Dice, pues lo recogí, lo levanté, dice, lo sequé, lo acaricié, lo sequé y busqué qué darle de comer ahí. Dice, y luego ya me lo llevé a la casa. Dice, y así el gatito todos los días le daba de comer, le hizo una escalerita especial para el gatito, para que subiera a la azotea y por ahí se desplazara. Pasaron los meses y a los 2 meses de tener el gatito, anuncia a mi cuñada que estaba embarazada, después de 4 años de no estar embarazada. Ujú. Y pasaron los días, los meses, y justo el día que mi sobrina iba a nacer, dice, el gatito no llegaba, y dice, ay, pues me voy a ir, tengo que llevar a mi esposa al hospital, estaba ya urgente, de urgencia para llevarla, y el gatito no llegaba y no lo quería dejar sin comer. Ajá. Finalmente el gatito llegó. Sí. Dice, hacía el efecto de mover la boca cuando maullan, dice, pero no tenía sonido. Dice, se me quedó viendo fijamente, dice, comió no lo de costumbre, dice, menos, dice, comió y se fue. Y yo, dice, pues me fui. Ujú. Nos fuimos al hospital y todo, y pasó un día y otro día, y el gatito no volvió. Entonces piensa que fue un mensajero. ¿Cómo ves, Nachito? Y que fue verdad lo que le habían Sí. dicho de los animales, ¿no? Fue real, ¿no? Sí. Uy, Sí. mi Sí, querida. sí,
eso fue un misterio, que el gatito duró el tiempo que fue del embarazo de mi cuñada, y el día que iba a nacer la niña, o que nació la niña, ¿Sí? el gatito ya no volvió. ¿Cómo ven, Nachito? No, pues extrañísimo, mi amiga. ¿Qué te digo? Sí, muy raro. De esas cosas Sí. inexplicables. Así es. Oye, Entonces piensa que es un mensajero. ¿Cómo le dijeron Vale. que tenía que conciliarse con los animales, con la naturaleza? ¿Con quién? ¿Cómo dijiste? Sí, que tenía que mi cuñada varias veces, muchas veces soñó que alguien le decía que mientras él no se conciliara, no se reconciliara con la naturaleza y con los animales, jamás iban a poder tener familia. Y es que a él no le gustaban los animales, y los gatos menos, era lo menos que... No, a ningún animal le gustaba. Mira. ¿Cómo ves, Nachito? No, y pues, de ahí, pues ya. Como si fuera Ya. una justicia divina, ¿no? Algo ahí, Así es. una energía que se tenía que limpiar a través del amor hacia los animales y viceversa, ¿no? Así es. Sí, Nachito, así es ese. Wow. Eso es suceso que le pasó. ¿Cómo ves, Nachito? Muy bien, muy interesante, mi querida Elma. Pues muchísimas gracias, amiga. Bueno, oye, ¿y puedo contar otra cosa? Claro, adelante, ya estamos aquí. Bueno, esto le pasó a un chico que ahora tiene como 16, 17 años, que es hijo de una familia muy cercana a nosotros. Sí. Amistades muy, muy cercanos. Ajá. Entonces, bueno, sus papás de este chico acostumbran, creo que todavía se van a las pizcas de tomate o de chile o de lo que hay, ¿no? Se iban a California. Sí. Entonces, nunca se llevaban a los muchachos, los dejaban con la abuela. Tienen a este chico y a una niña. La niña él tiene como, 16 años, y la chiquilla tiene como 13, más o menos. Sí. Entonces, justamente cuando empezó la pandemia, pues ya no fueron a la escuela. Entonces ya no había con quién dejarlos, porque la abuelita pues falleció. Entonces, como no había clases ni nada, pues se los llevaron con ellos allá, pidieron un permiso y sí batallaron para el permiso, pero sí se los dieron, porque ellos tenían el permiso de ir a las dichosas pizcas, ¿no? Entonces llegaron a la hacienda o rancho de la persona donde iban a piscar, y iba por primera vez los chicos, la niña y el niño, que en ese tiempo tendría como 12 años, más o menos. El chico ahorita tiene 16, hace 4 años, pues sí. Entonces tenía 12 años. Llegaron ahí y entonces el chico como se empezó a juntar con los otros muchachillos de por allí, de ese lugar donde iban, que iban a las pizcas, y el patrón de allí tenía 3 hijas, entre 16 y 17 años, ya grandecillas. Sí. Entonces, pues adolescentes, así sí. todo. Ajá. Así todo, los otros chamacos más grandes que este niño de 12 años, le dicen, oye, dice, estas chicas, dijeron, mira, las chicas están bien bonitas, ¿verdad? No, pues que sí, pues él todavía 12 años no le llamaba mucho la atención. Sí, claro. Pero los otros de 16, pues sí. Y lo dijeron, vamos, vente. Ellas van cada cierto tiempo, le dijeron, cada cierto tiempo se van a la montaña, se van para allá, vamos a seguirlas. Y porque estos muchachillos acostumbraban de alguna manera a espiarlas cuando ya se iban a dormir o algo, para verlas. Entonces, sí, claro. Él no quería ir, porque pues tenía pocos días de haber llegado. Entonces, no, sí, vente, no te va a pasar nada, mira, vas con nosotros y luego ya, pues nos venimos y no pasa nada, y así, pues lo convencieron. Sí. Y a escondidas se fue con ellos. Fueron a seguir a las muchachas. Estas chicas
Dice que caminaron mucho, mucho, mucho. Se les hizo tarde, se les hizo noche, y las chicas por allá, que entraron en una especie de cueva, y que ellos se fueron detrás, espiando, y llegaron de manera sigilosa, dice que pues escondidos para que no los vieran ellas. Sí. Y que ellas cuando vieron ahí ya había otras personas ahí que tenían, dice él, que tenían máscaras y que estaban vestidos con túnicas, unos negras y otros blancas. Y vieron que estas chicas, sí, y vieron que estas niñas se despojaron de sus ropas y se pusieron unas batas, y los muchachos más grandes pues estaban emocionados por verlas desnudas. Y él dice, pues yo no sabía qué, dice, a mí me dio miedo. Dice, no tengas miedo, que le decían, pon atención y quédate en silencio y así. Y entonces había una especie de hueco ahí en esa cueva, por fuera. Entonces ahí subidos estaban viendo ahí qué hacían. Cuando las chicas llegaron, que había esas personas ahí ya con túnicas y todo eso, dice que solo había alumbrado con velas, con unos cirios. Él dice que cirios, unas velas muy grandes, y yo entendí que cirios. Sí. Entonces, que estaban allí, dice, y después de que se despojaron, empezaron a hacer como unos cantos, unos rezos, y a danzar en giros sobre sí mismos y en grupo, en círculo. Sí. Y así, dice, y yo estaba bien atento, pero de pronto, dice, un ser que no sé de dónde salió, dijo que se tenía una máscara como de demonio, dice él, con cuernos. Ajá. Y era el único que estaba vestido de rojo. Sí. Dice, se acercó a otra, dice, no a las muchachas esas, sino a otra persona, a otra mujer. Dice, la abrazó, dice, le mordió el cuello y dice, yo vi que le escurrió sangre. Dice, ahí yo me asusté, grité. Dice, no hombre, me resbalé de la cueva que estaban arriba. Se resbaló hasta abajo. Y los muchachos cuando él gritó, pues rápidamente se salieron de ahí y corrieron y lo dejaron. Y él se cayó, se lastimó las rodillas y batalló para levantarse. Dice, cuando quise correr, dice, me agarraron esas personas que estaban ahí, los que tenían máscaras. Dice, las muchachas también ya tenían máscaras. Dice, me agarraron y no supe quién me agarró, dice, y de pronto me desmayé. Dice, pero yo sentí que me habían picado en un brazo o algo. Dice, sentí un dolor. Ajá. Dice, y me desmayé. Y mientras esto sucedía, pues los muchachillos, los otros, corrieron hasta llegar a su casa. Y pues el chamaco no llegaba. Y los papás lo buscaron y sabía que se juntaba con estos chicos. Y fueron a preguntarles que dónde estaba, y ellos negaron que no sabían, que no estaba con ellos. Lo negaron. Y entonces pues lo buscaron y no dieron con él. Y asustados lo fueron a buscar ya en la noche, pues con algunas luces, algunas lámparas, unas lámparas. Lo buscaron y no lo encontraron. Entonces, pues ya pasaron las horas, lo dejaron de buscar y la señora pues ya llorando y todo, asustado. Y entonces una viejita que estaba entre ellos, que ella ya casi que no trabajaba, pero iba como curandera y cosas así. Sí. Dijo, no, dice, no está muerto, dice, sí está por ahí, sí lo van a encontrar. Entonces apenas clareando la mañana, lo fueron a buscar otra vez y sí lo encontraron. Y ellos no vieron la cueva, las personas que lo encontraron, pero al chico lo encontraron en una piedra lisa, desnudo totalmente, y que tenía
aparentemente en ese momento lo vieron como cubierto de sangre. Ajá. Y se asustaron. Entonces, pues, desmayado todavía, estaba dormido. Sí. Ya lo levantaron y Inconsciente. estaba bien frío porque, pues, como que pasó toda la noche ahí, así desnudo y bien frío que estaba, y pues, estaban asustados si había muerto, pero no, revisaron y no, sí tenía signos vitales, pero estaba muy frío. Pues ya lo envolvieron y se lo llevaron hasta la casa, y ahí lo revisaron bien y vieron que tenía sí tenía una especie de pintura, pero también tenía sangre. Ujú. Entonces lo limpiaron y todo, y le preguntaron qué pasó, y él pues no sabía. Dice que no sabía, y que no, y que cómo fuiste a venir acá, quién te invitó, quién te trajo, quién te llevó allá, y así. Ujú. Y él no decía nada por miedo a que lo fueran a castigar, Claro. más castigo, Pues sí. pero tenía miedo. Entonces, ya pasaron los días, y el chico se empezó a desmejorar, no tenía hambre, y en las noches, a medianoche, despertaba todas las noches gritando, asustado, se daba la sentada en la cama y unos gritotes que tenía, y gritaba, no, así, pero gritaba desesperado, llore, y le preguntaban qué pasó, pero qué tienes, a ver, dinos, ¿a dónde fuiste? Porque cuando lo lavaron le quitaron la pintura, batallaron un poco para quitarle la pintura, Sí. descubrieron en su pecho, y me lo mostró después, aunque ya cuando yo lo vi ya no estaba tan legible, Ajá. pero cuando ellos lo vieron, tenía en el pecho unos como rasguñitos muy delgaditos, Ujú. muy finitos, pero formando palabras y símbolos. Ah. Ajá. Y él dice que solo recuerda una palabra, healthy, en inglés, que no sabía en ese tiempo qué significaba, pero Ujú. las demás palabras no las recordaba, Ujú. y ni siquiera sabía su significado. Entonces, Gente. pues bueno, pasaron los días así, Ujú. y le lograron quitarle la pintura, pero sí vieron que como que no era como para sangrar mucho de las rasguñadas, pero sí estaban marcadas y legibles en su momento. Y pues él así, y entonces no quería decir, pero los chavillos, entonces uno de los niños, pues a la presión de los papás de este muchacho y a la presión de los papás de los mismos chicos que habían oído, que sabían Sí. cómo eran, se dieron una hermanita fue la que oyó todo eso, Ujú. y fue la que fue a decir que los escuchó diciendo que habían ido ese día y que ellos corrieron. Entonces les hablaron y los regañaron y todo, y los presionaron para que hablaran. No querían decir nada por temor Ajá. a que lo regañaran, y a temor a que las chicas supieran que ellos también habían ido. Sí. Entonces, pues el papá de este muchacho, de este niño, fue a hablar con el papá de las chicas, y el papá de las chicas pues negó todo, dijo que sus hijas no eran malas, que no hacían cosas feas, que no era verdad, que sí, que se hicieron ahí de palabras, ¿no? Ujú. Se hicieron de palabras y todo. Y entonces el señor pues estaba el papá del niño enojado, sentido, y se sentía pues sí, mal, muy mal, Ujú. y ya no quería trabajar ahí. Y entonces el papá de la niña dijo, no, lo que pasa es que tu hijo está loco, mejor si quieres te pago el psiquiatra para que lo lleves con el psiquiatra. Mira. Mis hijas nada tienen que ver ahí. Ujú. Y entonces el señor bien dolido, y entonces los otros personas de los compañeros de este señor que iban a la pizca le dijeron, pues aprovecha, sí, pues, has sentido y todo, pero qué tal si un médico le puede ayudar a tu niño, no es que esté loco, pero sí lo ayuda. Y pues bueno, lo llevaron.
no con psiquiatra, pero sí con psicólogo, que según eso cobraba mucho dinero, cobran allá mucho. Ok. El caso es que lo llevaron, pero lo empastillaron y le daban medicamento para dormir, pero era peor porque pues dormido con sus pesadillas. O sea, mientras dormía, pues, seguían las pesadillas muy fuertes y él con unas ojerotas y muy delgado. No, pues la señora, la viejita, que también iba con ellos, porque en ese grupo de la pizca iba gente de, según me platicaron ellos, de aquí de San Luis y de Zacatecas, iban a la pizca. Sí. Entonces le dijeron, no, la viejita dijo, mejor llévalo allá a nuestro país y yo creo que no, el psiquiatra o el psicólogo, el médico que le está dando medicamento le está haciendo daño, le va a dañar sus riñones, nomás lo están empastillando y él a lo mejor tiene otra cosa. Y pues bueno, entonces el señor decide regresarse y se volvieron a hacer de palabras con el patrón porque no quería que dejara el trabajo tirado, quería ahí que se recogiera su producto, ¿verdad? Y él pues hicieron de palabras y todo y amenazas de este señor, y entonces dijo, se vino toda la familia para acá, para San Luis, y acá estuvo con psicólogo, y con el psicólogo que estuvo aquí, sí, el chico ya le platicó todo, no quería hablar con nadie. Entonces con una psicóloga fue que tuvo ella la habilidad de sacarle qué fue lo que pasó. Entonces fue cuando él dijo que se había ido con los muchachos, había estado espiando allá, y que cuando se cayó y lo agarraron, algo le inyectaron, y sí, pues según eso le habían encontrado un piquetillo ahí en las venas para dormirlo, sí. Yo creo. Y entonces piensa que la psicóloga les platicó a los papás que los sueños que tuvo en realidad sí vivió un ritual ahí, sí lo utilizaban para hacer un ritual. Sí, pero pues se traumatizó el joven. Sí, y estuvo pues prácticamente 2 años. Hace 2 años que se mejoró más o menos, y hace como 1 año más o menos yo platiqué con él y él me estaba diciendo, es todo esto. Dice que sí, que lo que vio y lo que sintió, y me describía las pesadillas que tenía. Se le aparecía, dice que apenas cerraba los ojos y se acercaba a un hombre y le hablaba pues lenguas que él no conocía, pero lo que sí él entendía que decía, tú ya eres mío y nadie podrá quitarte, nadie podrá quitármelo, porque tú ya eres mío, tú ya me perteneces. Mira. Y él en sueños le decía, no, yo no te pertenezco porque jamás di mi consentimiento. Sí. Yo pertenezco a Dios, dice. Ajá. Que él en sueños decía, y ahora ya más tranquilo, ya sin levantarse gritando. Todavía dice que de vez en cuando tiene sueños, y de vez en cuando le salen o le aparecen en las mañanas unas como ronchas rojas. No moretones, no, unas manchas rojas. Sí. Le duran 2-3 días, se le quitan, dura más o menos 1 mes y vuelta otra vez. Con esas manchas. Y le dije yo, ¿y te has fijado qué días son? ¿En qué fecha de la luna? No sé por qué se me ocurrió preguntarle si se ha fijado. Dice, sí me he fijado. Dice, cuando la luna va menguando es cuando me salen esas ronchas. Órale. Y luego me enseñó el pecho. Sí. No me enseñó hasta el área pública, no, pero hasta allá dice que tiene. Okay. Pero me enseñó su pecho y sí tiene muy leve, ya se notan algunos rasgos de algún símbolo, de alguna palabra que sí le pasó. ¿Cómo ves, Nachito? No, pues qué desgracia, mi querida Elma. Y como siempre te agradecemos mucho estas historias que nos compartes. El fantasma errante.